Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas a esta nueva actividad en el marco de la Semana de Educación Artística 2025 que se está realizando durante toda esta semana. Aprovechar primero de agradecer, por supuesto, a UNESCO y al Ministerio de la Cultura, Arte y Patrimonio por la coordinación y un poco la gestión para poder hacer esta actividad. La Semana de Educación Artística es una conmemoración que trata de relevar el valor de la educación artística en distintos ámbitos, tanto en pedagogías, didácticas y políticas públicas, y a la vez que está compuesta por diversas actividades como talleres, presentaciones en el espacio público. También tiene esta posibilidad de poder generar estos encuentros, estos conversatorios y estas reflexiones, en donde hoy día tenemos a una invitada muy especial, una invitada de verdad de alto calibre en el ámbito de la educación artística. Así que, bueno, también agradecer, partir agradeciendo a Lucina Jiménez por tu presencia acá en esta instancia, que bueno, tuvimos que hacerla telemática por la distancia y todo eso que implica, pero creo que podemos tener acá un espacio muy rico para conversar, principalmente para conversar sobre temas de educación artística. Este conversatorio lo hemos titulado Cultura, Educación y Territorio, diálogo con Lucina Jiménez, y un poco quiere abordar una serie de cosas en torno a educación artística. Principalmente, bueno, derechos culturales, políticas públicas, formación también de profesores. Voy a, antes de darte el paso, voy a hacer una breve reseña biográfica de Lucina. Lucina es especialista en políticas culturales, educación artística y derechos culturales, con experiencia en colaboración en diversos organismos multilaterales e instituciones públicas y civiles de varios países. Actualmente es directora general de formación y gestión cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Así que muchas gracias, Lucina, por asistir. Muy bonito también el lugar donde está, el fondo se ve muy hermoso. Muchas gracias, Guillermo. Doy los más sentidos agradecimientos a la UNESCO Chile, por supuesto, al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de este país que tanto ha trabajado en la educación artística, y también a la Universidad de Chile porque ha sumado sus esfuerzos para este tema de la educación, la cultura, las artes en un tiempo tan convulso como el que vivimos ahora. Este lugar es un centro cultural, se llama Los Pinos, desde donde saludo a todas las personas de Chile, de México y de otros territorios digitales desde donde se estén sumando. El Centro Cultural Los Pinos fue abierto en la administración del presidente López Obrador al pueblo de México. Era la casa donde habitaban los presidentes de México. Entonces ahora es la residencia oficial, le llaman, del pueblo de México, donde realmente se lleva a cabo muchas de las presentaciones de la diversidad cultural de nuestro país, y en donde tiene su sede esta Dirección General de Formación y Gestión Cultural que crea el Gobierno de México para atender los temas contemporáneos de la formación en gestión cultural y el vínculo cultura y educación. No cabe duda que es un espacio bien pertinente también para conversar acerca de estos temas. Siempre un poco que México tiende a ser también un poco un modelo o algo que muchos países latinoamericanos tienden a seguir en términos de sus políticas culturales. Siempre ha sido ahí como una suerte de faro al respecto. Bueno, antes de eso también me presento yo, me he olvidado presentarme, soy Guillermo Jarpa, soy coordinador de creación artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Y bueno, en este esfuerzo también de distintas instituciones vinculadas a la Semana de Educación Artística, queríamos hacer este espacio precisamente para tener un diálogo, un conversatorio. Yo tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte, por supuesto también después podemos tener la participación de otras personas que puedan hacer sus preguntas a través de esta instancia. Pero quisiera empezar quizás con estas preguntas que son muy generales, pero que sirven harto un poco para generar un campo de preguntas, un poco también devolver algo así como de ese objetivo, esa misión, esa voluntad que tiene la educación artística y la pedagogía artística en el espacio contemporáneo en que vivimos, que como bien dice, muy convulso. Quizá esa pregunta sería, ¿por qué es relevante hoy día defender y promover la educación artística en América Latina? Tú que has tenido una experiencia vasta en muchos países, mucha experiencia en muchos espacios, quizás comentarnos qué es lo que tú ves ahí, qué es lo principal, qué es lo esencial, por qué es relevante.
la promoción de la educación? Mira, yo creo que esa pregunta nos la hemos planteado hace mucho tiempo. Y de hecho, creo que cada momento en que nos la hemos planteado, las respuestas han ido cambiando. No porque haya criterios diferentes, sino porque el avance de la investigación pedagógica en neurociencias, en la Gestalt, en la pedagogía crítica y demás han ido construyendo también una serie de descubrimientos de cómo la educación artística contribuye al desarrollo no solo del pensamiento crítico, sino también incluso a la atención de discapacidades y al desarrollo también de diferentes formas y estrategias de conocimiento. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia que tenemos hoy en día? Y en eso sí quisiera hacer énfasis. Es que hoy en día estamos hablando de un derecho cultural. Estamos hablando de un derecho humano. Entonces, eso cambia la conversación porque ya no está a discusión el tema de la educación artística como parte de la formación a la que toda persona, por su sola condición de ser una persona humana, tiene derecho. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos hablando ya de una construcción de educación artística y ciudadanía, una construcción de ciudad de educación artística y vínculo científico-tecnológico, y porque hoy en día no se puede entender el mundo sin una visión estética de la vida y también sin una capacidad de expresión y de construcción de lenguajes contemporáneos que están muy ligados a la corporalidad, a la visualidad, a la hipertextualidad, incluso la propia digitalidad se ve influida por el impulso de la educación en artes y todo lo que de innovación ha traído consigo. Entonces, es derecho humano fundamental para la formación de las personas, independientemente de cuál sea la profesión científico, técnica, de oficio a la que se vayan a dedicar. Y por el otro lado, factor importantísimo de innovación social, tecnológica y cultural. Sí, es un cruce bien interesante el que está ahí propuesto. Por un lado, la idea del derecho humano, y por otro lado, también lo que comentaba al principio y con lo que cerraste ahora, que es también su vínculo con distintos desarrollos tecnológicos, los dispositivos tecnológicos que, por un lado, también pueden aportar a pedagogías, a educación artística en general, pero que también, al parecer, nos ponen actualmente, incluso en los últimos 5 años, con particular énfasis en los últimos 2 años, por ejemplo, la emergencia de la inteligencia artificial, la inteligencia, los distintos modelos, aparte de los cuales también se produce conocimiento. Porque en ese sentido también la creación artística y la educación artística son productores de conocimiento, generan conocimiento. Me parece interesante quizás como una pregunta también dentro de como una subpregunta dentro de la primera pregunta, un poco preguntarte, ¿cómo ves tú también ese avance, ese desarrollo de todos estos dispositivos mediales, de generación de conocimiento que hay en relación a inteligencia artificial? ¿Y cómo lo ves también en términos de su relación con tu experiencia en pedagogía artística, educación artística? Porque parece ser que ahí también estamos en una suerte de tensión. Como por ejemplo la pregunta del uso del celular puede impactar en ciertos desarrollos, pero también puede ser una herramienta. ¿Cómo lo ves ahí? Me interesa mucho saber ahí tu perspectiva. Mira, yo creo que ha habido en el último periodo de tiempo y tal vez el más corto de la historia de la humanidad, en el que se ha producido la revolución tecnológica más profunda que hayamos vivido y que va a cambiar las condiciones desde donde las personas nos relacionamos, tanto entre nosotras, pero también cómo nos relacionamos con nociones fundamentales como tiempo y espacio. Y tiempo y espacio son el eje de la cultura. Entonces, estamos hablando de una profunda revolución que nos coloca frente a una manera totalmente diferente de entender el encuentro, los encuentros, la convivencialidad y también la manera de aprehensión del mundo. Entonces, no es nada extraño que haya sido el arte contemporáneo en los 90
desde donde se empezó a reflexionar sobre el futuro de la nanotecnología y el futuro del genoma. Fue el arte contemporáneo el que empezó a conversar políticamente sobre eso, porque la discusión, yo recuerdo alguna de las exposiciones, incluso en el MoMA de Nueva York, que era, ¿es posible que la nanotecnología sirva para trabajar desde diferentes herramientas tecnológicas la creación de dispositivos para personas con discapacidades, o más bien se va a convertir en una herramienta que va a fortalecer la desigualdad y que va a servir solamente para unas cuantas personas? Creo que la tecnología se ha visto profundamente revolucionada por el arte. Y no es gratuito que en esos años noventas, que digamos que se da la transición hacia la generalización de la Internet y la popularización, por decirlo así, de la telefonía celular y todas estas herramientas de portabilidad, no es gratuito que quienes estaban trabajando los dispositivos tecnológicos y el desarrollo del software hayan decidido invertir en educación en artes. ¿Por qué? Porque tienen en común el desarrollo de pensamiento abstracto para la generación de dispositivos y trayectorias de conocimiento. Entonces, fíjate qué tan importante es la educación en artes, que está estrechamente ligada con ese desarrollo tecnológico. Y un elemento más, si hay algo que revolucionó la tecnología en una época específica, es la portabilidad de la música. La música revolucionó definitivamente la tecnología en relación con esa portabilidad y con la posibilidad de poder tener acceso a ese recurso indispensable para la humanidad, pero al mismo tiempo hoy estamos en la discusión de hasta dónde el algoritmo nos está homogeneizando en esa portabilidad de lo musical, que en un momento dado nos puede plantear como una especie de dominio mercantil, porque es así de real. Ahora, creo que la inteligencia artificial se está abriendo paso cada vez más para la resolución de temas pedagógicos incluso y educativos, pero todavía, sobre todo la inteligencia artificial de carácter generativo, que todavía está en un proceso de experimentación, no ha terminado de establecer los paradigmas desde la ética que nos permitan caminar con certeza. Entonces, creo que estamos todavía en una época de mucha experimentación, que es necesario tomarla desde el punto de vista de lo que justamente la UNESCO estableció como la ética, desde dónde acercarse a la inteligencia artificial. Ese es un documento que sugeriría que todas las personas que nos dedicamos a la educación cultural y artística podamos revisar, porque está haciendo énfasis en la cuestión ética, pero también es verdad que hay que tener en cuenta el cuidado que se debe de tener en relación con el impacto que tiene sobre todo con ciertas profesiones en el terreno de la creación artística. Y eso es algo importantísimo. En el debate en Hollywood alrededor del papel de los escritores, ese tema se colocó en uno de los centros de discusión. ¿Hasta dónde se puede utilizar la inteligencia artificial? No en sustitución de las escrituras o de los escritores y las escritoras, sino en realidad como proceso de investigación, pero no como sustitución de la creación literaria y mucho menos musical y artística. Entonces, pero creo que en este momento todavía estamos caminando esas fronteras y necesitamos mucha investigación y revisar esa parte de la postura ética. Pero hay una relación intrínseca entre arte, ciencia y tecnología, y yo creo que justo si lo vemos desde el punto de vista de los derechos culturales, hay una confluencia, porque uno de los derechos culturales fundamentales es precisamente el acercamiento y el disfrute al avance científico-técnico, pero también artístico. Entonces, creo que es muy importante considerar que cuando hablamos de derecho cultural en materia artística, estamos hablando también a un derecho a la diversidad, ¿no?
es un derecho a la diversidad porque pasa por lo territorial, pero también pasa por la conectividad a la que pues en realidad estamos ya realmente acostumbrados, acostumbradas. No se diga las nuevas generaciones que en realidad transitan por la hipertextualidad como si caminaras una cuadra saliendo a tu casa, ¿no? Entonces, hay esas culturas digitales ya muy desarrolladas, muy arraigadas en generaciones que pues que antes se les decía nativos digitales, pero en realidad pues son generaciones que nacen ya en el contexto de esta relación de la digitalidad y hoy en día de la propia inteligencia artificial. Sí, me parece sumamente interesante lo que comentas, porque por un lado creo que destaca la educación artística como un espacio inter o transdisciplinario, bueno, ahí hay literatura que puede definirla, pero digámoslo así, un espacio de muchas disciplinas donde confluye también una pregunta que me gusta mucho porque es la concepción como clásica de estética, que es la ciencia de la sensibilidad, o el cómo nos acercamos a las sensibilidades, cómo estudiamos las sensibilidades, y obviamente la creación artística tiene un papel muy preponderante en ese sentido. Y por supuesto también ahí mencionabas la pregunta por el territorio. Bueno, te me olvidó comentarlo en la introducción, pero también el lema de la CEA de este año es territorio de recados. Por un lado, relevar el territorio, relevar la cuestión del territorio, y también el recados porque es una forma de relevar la figura de Gabriela Mistral. Entonces, como que también ahí confluyen dos formas también de entender la educación artística. Una es del trabajo de territorio y otra también desde el trabajo de Gabriela Mistral, su obra, que en el fondo es una obra multi también disciplinaria, sería transdisciplinaria quizá en este momento si fuese ahora. Entonces, concentrándonos también un poco en esa pregunta, la pregunta del territorio, la pregunta de la educación artística como este campo donde pueden confluir muchas disciplinas en torno a la pregunta de la sensibilidad, sensibilidad crítica, podamos decirlo así. Otra pregunta que también me parece interesante verla como en términos extensos, transversales. ¿Cómo ves tú la relevancia de la educación artística en el desarrollo de las sociedades contemporáneas? Un poco como una segunda parte de esa pregunta que te hice recién, entendiendo además lo que tú comentabas de forma súper pertinente, los desafíos a los que actualmente la sociedad contemporánea, que a la vez también son múltiples sociedades que viven, se comunican en esta imagen ya como, me acuerdo en los 90 se hablaba mucho de la aldea global, y ahora actualmente estamos en una suerte de aldea global que llegó de una manera muy introspectiva. Entonces, en ese sentido, en la diversidad, por ejemplo, el entendimiento del otro y en el desarrollo también de un poco de este sueño por la sociedad contemporánea, la sociedad del desarrollo, no lo sé. ¿Cómo ves tú ahí también la presencia de la educación artística como formación de profesores, pero también como formación de experiencia en el territorio? Por ejemplo, no sé, alguna experiencia que tú misma has conocido en tu investigación o en tu trabajo. Fíjate, Guillermo, que yo creo que hoy en día, en las sociedades contemporáneas, la noción de territorio también está sumamente interpelada por la digitalidad. Y yo diría que estamos hablando ahora de territorios en plural, una cuestión que tiene que ver con la manera en que entendemos justo los recursos con los cuales entendemos, comprendemos, nos acercamos a nuestras realidades. Pero quisiera señalar una cosa antes de entrar a explorar esta noción de territorios. Me gustaría decir que si estamos hablando de la educación en artes y de la educación cultural en un sentido más amplio, que eso me gustaría subrayarlo, esta dirección general de hecho está abordando unos temas de la educación cultural en un sentido más amplio, porque la educación artística es solo uno de los componentes de esta educación cultural que es más amplia. Pero si estamos hablando de esta educación desde el punto de vista de los derechos culturales, es inevitable hablar de territorio. Es más, yo me atrevería a decir que es la condición desde donde se puede hablar de derechos culturales, aludiendo justamente a esa noción de territorio. Y de territorio y proximidad, porque finalmente ese es el lugar que habitamos. Sea que vivas en una montaña, sea que vivas cerca del mar, sea que vivas en una ciudad, sea que vivas, digo, una ciudad de ciudades como esta, la Ciudad de México, que es una ciudad que encierra muchas otras ciudades,
O sea que vivas una ruralidad dentro de una ciudad, o sea que vivas en un semidesierto. El territorio tiene una serie de componentes que permiten entender que ese territorio es producido social, cultural y políticamente hablando. Y eso pasa por la educación en artes también, porque de otra manera no podrías entender la relación precisamente ni siquiera de la naturaleza con la estética. Y hoy que se habla de que el futuro del planeta solo puede ser vegetal, en realidad ese diseño de la naturaleza misma nos lleva a entender esta necesidad de la formación estética, cultural y artística como esa exploración rizomática para entender diferentes niveles de aproximación a eso real, entre comillas, eso real. ¿Por qué? Porque si algún poder tiene la educación artística es poder imaginar eso de otra manera, es poderlo construir de otro modo, es poder soñar con que la utopía la vayas desmenuzando y la vayas convirtiendo en pequeños procesos de imaginación. Imagínate qué sería de estas realidades sin esa posibilidad de expresión, de imaginar el mundo de otro modo, porque eso es finalmente lo que hace las artes, tratar de comprender y de canalizar otras maneras de mundos posibles. El que tenemos hoy en día muchas veces es inaceptable, muchas veces es injusto, desigual, desequilibrado. Y las artes ayudan a conectar, ayudan a construir otros imaginarios. Pero si hablamos de territorio, también estamos hablando del territorio digital. Y hay profundas batallas que se están librando en ese terreno. Y las expresiones artísticas están ahí también en tensión, porque mientras hay creadores que se formaron o se autoformaron para generar expresiones artísticas en esos lenguajes de la digitalidad, al mismo tiempo estamos acudiendo a aldeas de contenidos. Y esas aldeas de contenidos, ¿cómo las vamos construyendo? ¿Cómo las vamos jerarquizando? ¿Cómo las vamos interpelando? Y en algunos casos incluso, pues, ¿cómo las vamos buscando equilibrar? Porque hoy en día ese es uno de los retos que vivimos. Entonces, yo creo que hablar de Gabriela Mistral nos permite colocarnos en todos esos planos, porque Chile y México comparten la mirada visionaria de una mujer que vino, además llamada por otra mujer en México, y que ambas soñaron un mundo donde la lectura, donde la literatura, donde la palabra pudiera construir realidades distintas a las de una época donde el analfabetismo era enorme. Y hablar de recados, eso a mí me encantó la idea que ustedes colocaron en esta conversación, porque usualmente hablamos de recados como aquello que es importante que, que otra persona reciba, de otro mensaje, de otra narrativa, de otra manera de decir, de otra manera de nombrar. Y yo creo que hablar de territorios y de recados, teniendo como ámbito de exploración la obra de Gabriela Mistral, tanto en lo educativo como en la educación estética, pues nos coloca por un lado, a subrayar el principio de cómo se dio toda esta revolución del siglo XX que implicó la transformación en el día a día en espacios campesinos en México en donde la escuela no había llegado y la escuela hizo la diferencia de la revolución. En México podemos decir que la gran resultante y la gran conquista de la Revolución Mexicana de 1910, que costó más de 1 millón de muertos, fue la escuela. Y a eso contribuyó Gabriela Mistral. Entonces, pues somos territorios, Chile y México, donde estamos unidos por esa gran figura, ¿no? Sí, así uno siempre recuerda un poco lo que comentas,
similitud y los vínculos culturales que ha habido entre Chile y México durante todo el siglo XX. O sea, desde el cine mexicano, desde como la influencia que tuvo el cine mexicano en la cultura, especialmente la cultura del campo de México, los murales. Hay muchas cosas que en general como que nos unen. Siempre dicen que los chilenos nos parecemos a los mexicanos. Claro. Montenegro que hizo puentes entre México y Chile y además, pues también hablando de territorios expandidos, pues todo lo que recibió México de Chile, con todo el exilio en estos procesos de lucha por la democracia que han estado profundamente imbuidos de expresión artística y que en un momento dado nutrieron a México en el pensamiento más avanzado, más democrático y más sensible, ¿no? En relación, pues, incluso con las luchas sociales, porque aprendimos muchísimo de Chile. Yo recuerdo simplemente una anécdota que contaba un artista que se nos fue en estos últimos años, pero que él estaba en Chile ayudando a la configuración de la Compañía Nacional de Danza cuando la dictadura y finalmente pues estuvo a punto incluso de perder la vida allá, ¿no? Estaba en ese lugar donde estaban llamados pues a morir y finalmente él decía pues si yo hubiera muerto en Chile hubiera tenido la gloria de decir que lo hice sumando energía, movimiento, lenguaje del movimiento que tiene como instrumento fundamental el cuerpo, ¿no? Pero pues una Amalia Hernández, que fue una gran coreógrafa mexicana, creadora de uno de los ballets más importantes de México, el ballet de Amalia Hernández, justamente, ballet folclórico de México, salvó a Rodolfo Reyes de ese lugar en una gestión todavía de gobierno mexicano a diplomacia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene el poder del arte? Que puede unir justamente sueños y voluntades, ¿no? Entonces, sí, México y Chile tienen muchísimo de historia y yo creo que mucho de presente y más aún futuro, porque esto que ustedes están haciendo de la Semana de la Educación Artística ha sido importantísimo como una pauta de cómo puede aprovecharse un instrumento creado por la UNESCO, que ha sido muy importante en el debate y en el trayecto de la hoja de ruta de la educación artística, cómo se puede aprovechar para ampliar las conversaciones justamente de estos temas que hoy son fundamentales, ¿no? En el mundo educativo, en el mundo cultural, pero también en el mundo de la política pública. Claro, uno podría pensar que hay una suerte de contemporaneidad en las preguntas que emanan de la educación artística y por supuesto también de esa distinción que así es con educación cultural, que también nos hace un poco pensar qué es lo que está en juego en el campo de la cultura, en el fondo, qué significa educación cultural. En ese sentido, y quizás también un poco llevándolo al tema de las universidades, porque también me interesa mucho un poco saber su opinión en ese sentido. ¿Cómo? Y por supuesto también en esta idea de territorio, que por cierto me gustó mucho como la noción de territorio expandido. Pensar que, por ejemplo, hay territorios que pueden ser más localizados, pero ya en esta misma conversación, por ejemplo, Chile y México pueden ser pensados como un territorio expandido que involucra una geografía, etcétera. Pero volviendo a la pregunta, a propósito también del trabajo que has tenido con las universidades, la reforma de educación superior, etcétera, ¿cómo tú ves en ese sentido el panorama en México, en las universidades de México, pero también quizá en universidades en Hispanoamérica, Latinoamérica, que puede haber conocido, referida al concepto de territorio? ¿Cómo ves que el concepto de territorio, que puede tener una bajada muy política, por ejemplo, la bajada, no sé, pues las comunas son un territorio, es una manifestación del territorio, etcétera, pero en este caso referido al trabajo con las universidades? ¿Cómo tú has visto, y también dentro del marco de la educación artística o cultural también, podríamos pensarlo así, la pregunta por el territorio? ¿Cómo has visto que las universidades han trabajado este concepto y lo han abordado desde su política, su formación, etcétera? ¿Cómo ves tú ese trabajo? Me parece también muy interesante y de alto interés para mí un poco también entender eso en términos de tu percepción, de tu experiencia. Mira, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México se planteó generar puentes entre las universidades públicas que trabajan en la formación en gestión cultural para poder
efectivamente poner de relieve el tema del territorio. Esta